Maravilloso mundo de la Biblia. Nuevamente lunes de seguir avanzando en el estudio de la poderosa palabra de Dios. Estamos hoy llegando al fin de la primera parte del libro del Génesis. Recuerda muy bien que hemos dividido nosotros para nuestra meditación, para nuestra reflexión, para nuestro estudio, si se quiere, el libro del Génesis en dos grandes partes: la historia primitiva y la historia patriarcal. Estamos terminando hoy con la Torre de Babel, precisamente la historia primitiva, y si nos queda tiempito nos vamos adentrando hoy mismo en esa apasionante historia patriarcal que, como yo ya les he dicho en otras ocasiones, no nos va a llevar tantos encuentros como la historia primitiva, que quisimos aprender muy bien el ejercicio de lectura atenta de la palabra de Dios, y por eso nos tomamos todos estos encuentros, unos 10 encuentros. Para la historia patriarcal, si Dios quiere, serán 2, a lo sumo 3 encuentros, donde sintetizaremos muy bien todo lo referente a la conformación del pueblo de Israel con Abraham y su descendencia. Vamos entonces esta noche, después de darles este cordial saludo, decirles cuánto los queremos y ponernos siempre como en esta sintonía de cada lunes, la alegría que nos da este encuentro virtual. Gracias a todos los que en este momento se comunican también a través del chat, gracias a todos los que nos siguen enviando sus correos a nuestro correo electrónico maravillosomundodelabiblia@gmail.com. Seguimos unidos. Este tiempo de pandemia, por lo menos aquí en nuestra ciudad de Manizales, estamos en un momento ciertamente difícil. No lo decimos pues de una manera pesimista, pero sí con realismo. Estamos en ese pico alto de la pandemia, por eso el llamado siempre es a la responsabilidad, muy pegaditos de la mano de Dios, pero también haciendo lo que a nosotros nos corresponde, que es cuidarnos y cuidar a los que tenemos a nuestro alrededor. Y aquí estamos acompañándonos y para seguir creciendo de la mano del Señor, para seguir conociendo la poderosa palabra, para seguir entrando en ella y descubrir todo lo bonito que el Señor tiene para decirnos. Gracias por su fidelidad, gracias por estar ahí cada lunes o en el momento en que ustedes ven esta enseñanza. Algunos la ven en otros momentos, pero gracias a todos los que se conectan también en vivo cada lunes en la noche. Gracias por esa perseverancia. Ya vamos en el 15º encuentro y ustedes ahí perseverantes, y seguiremos hacia adelante. Todo con la ayuda de Dios y siempre poniéndonos en sus manos para que nos siga mostrando este camino de salvación a través de su poderosa palabra. Hoy pues nuestro tema central será la Torre de Babel, la escena, este episodio de la Torre de Babel que está en los primeros 9 versículos del capítulo 11 del libro del Génesis. Iniciamos como siempre con una breve oración tomada de un salmo de la palabra de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu de Dios, Espíritu Santo que iluminas nuestra vida, Espíritu Santo que nos das la sabiduría para discernir lo que más conviene en cada momento. Espíritu Santo, que nos muestras el camino a seguir. Esta noche te pedimos que cada palabra reflexionada, que cada línea de la Sagrada Escritura que leamos, que cada enseñanza dada en este tiempo sea para nuestro crecimiento. Que entendamos, Señor, tus designios, que nos ilumines, esa palabra que está abierta en cada casa, esa palabra que está abierta en el lugar desde donde nos encontramos siguiendo esta enseñanza de esta noche, que sea la palabra que impregne
lo más profundo de nuestro ser. Meditamos el Salmo 141 en sus primeros 4 versículos. Suba hasta ti mi oración, Señor. Señor, te estoy llamando, date prisa, escucha mi voz cuando te llamo, que suba mi oración como incienso hasta ti, sean mis manos suplicantes como la ofrenda de la tarde. Coloca, Señor, en mi boca un centinela, un vigilante a la puerta de mis labios. No dejes que mi corazón se incline a la maldad, ni a cometer crímenes y delitos con los malhechores. No participaré en sus festines. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que nuestra oración en esta noche, no solamente esta breve plegaria inicial, sino todo este rato que estemos aquí, que es oración, Señor, suba hasta ti esta oración con agrado. Tú sabes, Señor, que quienes seguimos este curso bíblico, te clamamos, te invocamos y queremos siempre ir de tu mano. Danos la palabra oportuna y danos, Señor, esta noche la luz que solo puede venir de ti. Acompáñanos, Señor, guíanos y que sea tu presencia en nosotros la que nos ilumine en esta enseñanza del día de hoy. Amén. Muy brevemente entonces empezamos haciendo un eco al ejercicio, a la tareita, como la llamamos cariñosamente, la tareita puesta hace 8 días. Espero pues alguna persona de las que me escribió al correo electrónico se va a sentir aludida con esto que voy a decir, pero lo hago con mucho cariño y lo hago con todo el amor para que sigamos entonces nosotros creciendo en este aprendizaje. Yo espero que todos estén ya muy familiarizados con la manera de citar. Alguna personita me escribía diciendo que no entendía muy bien, que estaba confusa con la cita que pusimos para la tareita. Génesis capítulo 37, desde el primer versículo hasta Génesis capítulo 41, versículo 57, que en realidad es el abarcar todos estos capítulos, desde el 37 hasta el 41. Hubiéramos podido citar simplemente así, Génesis 37-41, y se sabe que es del 37 al 41, pero la manera concreta, porque aquí estamos aprendiendo lo que yo les digo a ustedes ya tienen muchos elementos en estos encuentros que llevamos, ya tienen muchos elementos. Aquí en una hora hablamos muchas cosas, unas se quedan ya muy grabadas en la mente, otras habrá que repasarlas, otras se nos olvidarán, pero sí hay una serie de elementos que ustedes van aprendiendo. Yo siempre se los digo, yo me alegro mucho cuando me pongo a preparar este material y yo digo, hombre, ¿cómo hemos avanzado? ¿Cómo sabemos ya de cosas? ¿Cómo hemos ido aprendiendo? Y acuérdense que por allá hace ya 13 o 14 encuentros atrás, de lo primero que aprendimos fue a citar y a leer las citas. Entonces, 37.1 significa capítulo 37, versículo 1. El guión nos dice hasta capítulo 41, versículo 57. En esos capítulos estaba entonces la lectura un poquito extensa ciertamente, pero en una historia muy interesante como es toda esta historia de José, de sus hermanos, y cómo termina esta historia pues que empieza tan enredada y tan confusa y con maldad de por medio, y termina como siempre con un final feliz. Cuando digo como siempre es lo que viene de Dios,
que es a veces escribiendo derecho en líneas torcidas. Lo que yo quería llevarlo, nosotros le vamos a dedicar un encuentrico a esta historia de José. Lo que yo quería llevarlos era que aprendiéramos una historia que a veces es muy desconocida. Varios de los que me mandaron la tareita al correo electrónico me decían eso, decía: padre, la verdad es que es algo nuevo para mí. Yo ni siquiera sabía de la existencia de este José, o si la sabía no me había detenido leyendo tanto esta historia. Es muy interesante porque así nos pasa con muchos episodios bíblicos y con muchos personajes bíblicos. Aquí no los vamos a poder ver todos, lamentablemente, pero hay muchos textos bíblicos donde hay un personaje, una historia que es muy bonita, que además es una historia real, que tiene muchas enseñanzas para nosotros, pero que es desconocido. Lo que yo les decía a ustedes, miren, cuántas cosas hemos aprendido hasta ahora, que apenas llevamos, digamos, 9 capítulos del libro del Génesis. Si pensamos hasta el diluvio, en esos 9 capítulos, cuántas cosas hemos aprendido, cosas que no teníamos en mente. Habíamos oído hablar del paraíso, habíamos oído hablar de Caín y Abel, habíamos oído hablar del diluvio, pero no con todos estos detalles que aquí en nuestro método de lectura atenta tratamos de tener en cuenta. Entonces es muy interesante, es apasionante. Precisamente el libro del Génesis lo vamos a cerrar con broche de oro con esta historia de José. Lo último que vamos a ver del libro del Génesis, yo espero que el próximo encuentro sea todo lo referente a Abraham, Isaac y Jacob, en una síntesis de esa historia patriarcal, y luego le dediquemos otro encuentrico a la historia de José, que ustedes ya leyeron, y ahí termina el libro del Génesis. Entonces es muy interesante porque son cosas que para muchos de nosotros pueden ser un poco nuevas en la profundidad. A propósito de la tareita, también me han preguntado esta semana alguno de ustedes que viene a nuestro templo parroquial de Cristo Rey en la ciudad de Manizales, una feligres muy querida de la parroquia, que seguro ahí está sintonizada también, que además pertenece a Emaús, en el parroquial. Me decía que si es necesario mandar la tarea, que si no la mandó, pues no era ni siquiera una pregunta de ella, sino que me dijo: padre, me la han hecho otras personas allegadas, pregúntele usted, que es amiga del padre, si la tareita es obligación mandarla, si de pronto no nos tienen en cuenta cuando empiecen a repartir el material. No, yo les digo que me alegro mucho cuando me envían la tarea, que me tomo el tiempo de revisarla con mucho amor, que de pronto voy un poquito atrasado en devolverles los correos, porque créanme que son muchísimos correos, pero eso me alegra mucho. Entonces yo voy sacando tiempito en las noches, un poquito, para ir respondiendo hasta que me voy poniendo al día. Pero no es que sea una obligación, pero sí me gusta mucho. Eso me motiva a mí, como lo digo con mucho respeto y con humildad, como maestro. Como maestro me motiva mucho porque es una sintonía. Así como yo les transmito, les organizo el material para exponerlo, así también recibir de parte de ustedes una fotico del cuaderno, un documento Word con las respuestas. Otros lo hacen en el mismo correo y allí lo responden. Me gusta mucho, para mí es motivante. El mejor premio para mí es ese, porque entonces yo digo, hay una sintonía, hay una respuesta muy bonita. Gracias por esa respuesta tan generosa de parte de ustedes, y gracias a quienes con tanto amor envían la tareita. Ahí la vamos revisando. Lo del material, yo no se los había dicho, pero a medida que vayamos terminando cada parte, yo les voy a ir compartiendo cierto material también interesante. Hay por ahí un proyecto que me han motivado y me han incentivado mucho a hacerlo, que es de pronto sacar todo este material editado, bien editadito. Yo tengo los apuntes muy bien redactados, es un trabajo de muchos años. De pronto estamos pensando más adelante en editar un material también que quedaría para la posteridad muy interesante. De eso vamos a ir hablando en el camino, porque lo que nos queda es mucho por recorrer. Las preguntitas así muy rápidamente. ¿Por qué era odiado José por sus hermanos? Entonces, estamos hablando de toda esa descendencia patriarcal después de haber pasado varias generaciones,
Y José era odiado porque era el menor de los hermanos. Ciertamente lo describe ahí en el capítulo 37, esos primeros 11 versículos, lo describe el autor sagrado, el relator, como el preferido de su padre. Además interpretaba sueños y había interpretado un sueño donde decía que al final sus hermanos iban a terminar postrados ante él, y eso a ellos no les gustó, más en una sociedad, en un ambiente donde esa jerarquía de edades contaba mucho, y no es propiamente el hijo menor el más importante en ese medio en que se desarrolla toda esta historia. Y en cambio José contaba como con ese amor especial de parte de su padre, porque era el niño, era el menor, y porque tenía unas habilidades tremendas. Sobre todo ustedes que ya leyeron toda la historia, cómo ese sueño que él interpretó terminó cumpliéndose tal cual, pero además pues él era como el protagonista ahí central, y todo se da tal cual como él lo había predicho. Entonces por eso le tenían envidia, le tenían rabia, y buscaron el motivo de hacerle mal, que es precisamente la segunda pregunta que yo les ponía y que está en el resto de ese capítulo 37, a partir del versículo 12 y hasta el versículo 36. Lo que ellos hicieron fue buscar la manera de matarlo. Ustedes leyeron muy bien la historia, llevárselo al campo, tirarlo por allá en un pozo, que se muriera de hambre por allá o que se lo comieran los animales, pero luego terminan como remordiéndoles un poquito la conciencia, y lo que hacen es venderlo, terminan vendiéndolo. Estas preguntitas y esta historia de José nos lleva a mirar todo un desenlace, o sea, ¿por qué pasa todo esto? Es como ver nosotros, ustedes se podrán cansar de oírme a mí la expresión no ha cambiado nada, pero es que no ha cambiado nada. Como todo tiene un sentido. Nosotros tenemos que aprender, hermanos y hermanas, una enseñanza de este estudio de la poderosa palabra de Dios es aprender a leer todo en la vida desde la perspectiva espiritual. Yo ya se los he dicho a ustedes que la Biblia hay que leerla así, hay que leerla con una óptica, con ese ojito que nos muestra más allá, una perspectiva espiritual. Estos tiempos difíciles que estamos viviendo, por ejemplo, ustedes en el diálogo con uno le dicen: padre, esto también ha dejado muchas cosas positivas, me refiero a la pandemia, al momento actual. Es muy duro, los enfermos, es muy duro cuando empieza a morir gente alrededor de uno, gente conocida. Yo he celebrado ya varias exequias sin el cuerpo presente de personas cercanas, de la mamá de fulano, de la tía de fulano, del abuelito de fulana, y eso ya es muy duro, pero como también de toda esta situación han quedado lecturas tan positivas espiritualmente hablando. ¿Cuántas enseñanzas nos deja todo esto de la pandemia? Un día podemos, a través de unos textos bíblicos, meditar un poquito sobre eso. Pero todo esto para decir que esta historia de José va por ahí. Lo que empezó como tan enredado y tan complicado, sus hermanos odiándole, la envidia que le tenían, lo iban a matar, después no lo mataron, después lo vendieron, y cómo al final es el que termina rescatando a sus hermanos y a toda su familia por pura misericordia de Dios y por la bondad que hay en su corazón. También una historia de perdón y de misericordia muy bonita, pero la estudiaremos en su momento. ¿Cómo le fue en la casa del funcionario? Algunos de ustedes que me mandan las respuestas pues hicieron una muy buena síntesis. Yo aquí pongo el elemento como al fin y al cabo que yo quería resaltar, pero claro, ustedes en las respuestas muchos me hablaban también de esa realidad cuando la esposa del funcionario real enredó allá la cosa y trató de aprovecharse de él, y después termina haciéndose la víctima y termina él en la cárcel. Toda esa situación, pero como al final también sale declarado como inocente, como tenía que ser, mostrándonos que la verdad siempre triunfa. Pero esa parte inicial es muy bonita porque él se gana la confianza y se convirtió en el consejero personal de aquel funcionario del faraón, y terminó, ustedes leyeron muy bien la historia, terminó en la corte del faraón, terminó como de los importantes allí. ¿Cómo es que el que llega ya vendido como un esclavo
el que iban a matar, el que llevaban en la mala a sus hermanos, y termina siendo de gran importancia en ese mundo del faraón y de la corte real. Y lo último, el sueño que le interpretó al faraón, que fue como lo que lo catapultó y lo que le dio toda la importancia a José. Acuérdense de ese sueño tan bonito, no voy a demorarme hoy en él porque lo vamos a estudiar en un encuentro, pero al interpretar el sueño él muestra que vendrán 7 años de abundancia, pero luego vendrán 7 años de hambruna. Entonces le dice al faraón: hay que prepararse, no nos podemos gastar todo, tenemos que aprender cómo a medir la cosa porque vendrán tiempos muy difíciles. Y efectivamente tal cual pasó: tiempo de prosperidad, pero después tiempo de hambre, que será donde se convertirá en un imperio muy importante gracias al consejo de José y a la interpretación del sueño, porque mientras todos los pueblos alrededor estaban en la miseria y en el hambre total, ellos habían guardado lo suficiente y por eso seguían siendo prósperos. De ahí se desprende todo. Muy bien, a los que me mandan la tarea les digo que todos la hacen muy bien, es una cosa increíble. Yo digo definitivamente, y no es por echarle flores a ustedes, quisiera que siempre mis alumnos fueran como ustedes, que lo hacen con tanta responsabilidad, porque lo hacen con mucho amor y con mucha fe, y eso se nota porque no se pifian, ponen las respuestas como son. Los que no me las envían, ahí tienen la oportunidad para que la revisen un poquito, ahí queda la tareita montada para que puedan ustedes revisar un poquito. Muy brevemente, porque le hemos dedicado el tiempo suficiente a toda esta historia del diluvio, entonces en 2 minuticos vamos a repasar lo último que vimos para que nos adentremos en el mundo de la Torre de Babel. Este cuadrito no puede faltar en el repaso porque saben ustedes que es la clave para leer todo el diluvio. Ahí lo tienen, espero que ya lo hayan hecho por ahí en una hojita y lo tengan dentro de su Sagrada Escritura. Siempre ténganlo ahí a partir del capítulo 6 del Génesis, porque es como el derrotero para leer exactamente la historia del diluvio. Porque acuérdense, no es que ya nos leímos en la historia del diluvio, ya en la vida no la vamos a volver a leer. Mucho cuidado con eso, porque acuérdense que de lo que estamos aprendiendo nosotros en este curso bíblico del maravilloso mundo de la Biblia es que a la palabra hay que volver una vez y otra vez y otra vez, y siempre hay una enseñanza nueva. Las únicas enseñanzas no son las que vemos aquí, siempre va a haber una enseñanza nueva a partir de lo que vamos aprendiendo de lectura atenta. Cada vez que nos acercamos a la palabra va a tener algo nuevo que decirnos. Muy bonito. Alguno de ustedes me decía a mí esta semana: padre, entonces uno va a la Eucaristía y uno oye las lecturas, la primera lectura, oye el Evangelio y uno ya lo percibe de otra manera, así no sea lo que hayamos visto en nuestros encuentros del maravilloso mundo de la Biblia. Pero me dijeron un término que me gustó mucho esta semana hablando con uno de ustedes aquí en el templo parroquial. Decía: padre, no es solo lectura atenta, sino escucha atenta. Me decía: cuando yo vengo a misa, yo ya tengo una escucha atenta. Antes también escuchaba, pero ahora yo miro qué palabras se repiten, miro qué es lo que más insiste el autor sagrado, y entonces ya cuando el sacerdote predica, pues yo ya le entiendo mucho más, porque es a partir de lo que ya uno entiende de la palabra. Todo eso para mirar nuestro cuadrito sinóptico del Diluvio Universal, capítulos del 6 al 9. Miren que por ejemplo ahí yo cité, como les digo, simplemente los capítulos, desde el capítulo 6 hasta el capítulo 9. Acuérdense que hay un preámbulo y es como a la par con el progreso técnico, científico, agropecuario, se fue también fomentando cada vez más, progresó, aumentó también la maldad en el mundo. Luego toda la historia de cómo Noé fue el que fue agradable a los ojos de Dios, fue el justo, fue el fiel, ¿se acuerdan? Justo, fiel a los ojos de Dios, y por eso fue el elegido para construir el arca, escoger las parejas de animalitos y toda su familia que iban a estar allí con él.
un Noé obediente que hizo todo como Dios se lo había mandado. Luego el capítulo 7, toda la escena del diluvio, que ya la vimos lo suficiente. Luego la nueva creación, que es muy importante, la nueva creación. Y luego esa parte tan bonita de la acción de gracias, la construcción del altar, el sacrificio ofrecido a Dios que fue agradable a Él, y la respuesta de Dios que va acompañada de una promesa, y es que nunca va a volver a pasar algo similar. Insistimos lo suficiente al respecto. Al final, muy bonito, hay una bendición y hay una alianza, una bendición igual a la de los primeros capítulos del Génesis, crezcan y multiplíquense, y una alianza que es: ustedes se van a comportar bien y yo, a través de un signo que es el arco iris, recordaré siempre que prometí que esto no va a volver a suceder. Muy bien, ustedes ya en eso son duchos, doctorados, expertos. Enseñanza central de toda esta historia del diluvio, resumiendo un poquito lo que hemos visto hasta ahora. Después del pecado original, el ser humano va entrando cada vez más en la perversión y en la maldad. Dios, que se conmueve profundamente, se entristece, carita triste de Dios, lo decimos con todo el respeto, pero acuérdense siempre de eso: carita triste de Dios cuando nosotros pecamos, sonrisa de Dios cuando queremos crecer en el conocimiento de Él, cuando buscamos hacer las cosas bien, cuando escuchamos la palabra de Dios, pero además nos preocupamos por llevarla a la práctica. A partir de ese conmoverse Dios y de tener una aflicción, una tristeza, porque vio cómo iba aumentando el pecado en el mundo, toma la decisión de volver a crear una nueva creación, una recreación. Eligió al único hombre justo del momento, que era Noé, para decir que por encima del pecado siempre va a estar la misericordia de Dios. Nos lo sintetiza muy bellamente San Pablo: donde hubo pecado, sobreabundó la gracia. Dios vuelve a hacer una alianza con el hombre y todo retorna al bien inicial. Ahí vamos, ahí vamos. Esa es la síntesis del diluvio. Recuerden que si lo vamos a sintetizar en una idea muy cortica, más allá de todo esto que hemos dicho, esa síntesis es que el pecado aumentó, pero Dios vuelve a una nueva creación, vuelve a los orígenes. Yo les decía a ustedes que hay que leer la historia del diluvio teniendo al lado la historia de la primera creación, los dos relatos de la creación que están en los 2-3 primeros capítulos del Génesis, para poder entender muy bien el relato del diluvio, porque es exactamente lo mismo. Para dejar ya el diluvio quietecito, les recuerdo: no es un castigo, no es un Dios que quiera demoler todo porque quiso demoler todo, no es un Dios como mirando allá a ver cómo nos castiga, sino un Dios dando una nueva oportunidad. Todo el Antiguo Testamento, y luego cuando pasemos al Nuevo Testamento lo vamos a estudiar en ese sentido: el Dios de oportunidades, el Dios de misericordia, el Dios compasivo, pero obviamente que exige de nosotros la conversión y el arrepentimiento. Tuvo que empezar de cero, dándonos una nueva oportunidad a ver qué pasaba, y vamos a ver qué fue lo que pasó. Terminemos pues entonces nosotros hoy esta historia de los orígenes, o esta historia primitiva, como la hemos llamado, Génesis 1-11, precisamente con el episodio de la Torre de Babel. Son entonces 9 versículos, los primeros 9 versículos del capítulo 11, donde ciertamente se sella, se clausura toda esta historia primitiva, mostrándonos como el último vestigio, la última escena dentro de estas que hemos visto, consecuencia del pecado original. Recuérdenlo: después del pecado original, entonces Caín y Abel, el diluvio y la Torre de Babel. Quedan ustedes expertos, quedan profesionales, quedan doctorados en todo lo que tiene que ver con la historia primitiva. Es muy bonito, es muy bonito. Hoy clausuramos de una manera muy bonita toda esta primera parte del Génesis, que es la historia primitiva. Yo ya sé que tengo una serie de personitas, muchas gracias a Dios, 1500, 2000, porque fuera de los que se conectan cada noche en vivo, los que durante la semana ven este encuentro, que más o menos es así,
Las primeras enseñanzas, por allá la número 1, la número 2 ya tienen más de 5.000 vistas y cada 8 días son 900, 1.000, pero a los 15 días ya van 1.500, en 2.000. Entonces más o menos son las personas que sabemos que están siguiendo este maravilloso mundo de la Biblia. Yo ya sé que todo este gentío, todos ustedes, todos los que hay en este momento y durante estos días detrás de un dispositivo, son expertos en los primeros 11 capítulos del Génesis. Pareciera poquito, es decir, 15 encuentros para ser expertos en 11 capítulos, imagínense, es una maravilla y vamos a ir avanzando mucho más, Ya saben que este es el método que seguimos, vamos sin afán. Hoy ya llevamos media horita de encuentro y vamos a entrar en la Torre de Babel, en esta media horita que sigue, vamos sin afán y se trata de que lo que resaltamos, lo que repetimos es porque es muy importante, porque ¿cómo les parece que ese es el método de la Biblia? Ese método no me lo invento yo. Miren ustedes todo lo que se repite en lo que hemos visto, cosas que están en el capítulo 2 del Génesis y en el capítulo 7 vuelven, cosas que están en el capítulo 3 del Génesis y en el capítulo 9 vuelven, porque así es la Biblia, porque nos va a repetir una y otra vez todo lo que tiene que ver con lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Muy bien, entonces vamos a introducirnos con esta parte final que es la escena de la Torre de Babel. Yo quiero empezar contextualizándolos un poquito, que no falte la caléndula, está muy rica, está deliciosa y para esta garganta que en el día de hoy ha hablado muchísimo, no solo aquí sino todo el día, cae una maravilla. Yo quiero contextualizarlos muy brevemente con lo de la Torre de Babel. Al momento de ser escrito este relato, ya habían pueblos alrededor, no solamente ya de eso les voy a hablar después un poquito porque me han preguntado mucho sobre la descendencia de Adán y Eva y qué tanto se fue multiplicando y cómo fue todo esto. Hoy no me quiero entretener ahí porque entonces se nos va este ratico y sí quiero que hoy acabemos la historia primitiva, porque les tengo una invitación para el próximo lunes que todavía no se las voy a decir, pero sí quiero que cerremos hoy la historia primitiva porque el próximo lunes tendremos un encuentro muy especial. Lo vamos a tener, pero será un pequeño paréntesis que les voy a hablar ahora al final en los avisos comerciales que siempre tenemos. Entonces, en el momento en que sucede esta historia de la Torre de Babel, ya hay pueblos alrededor del pueblo de Israel, ya hay pueblos alrededor, y hay pueblos que entonces ya han caído en la adoración de dioses con minúscula, es decir, que son politeístas, adoran otros dioses, y tenían una concepción respecto a la construcción de esas edificaciones. Construían torres y dejaban el último piso de la torre, la construían como en varios pisos. Esto es cultura bíblica, es para que vamos aprendiendo cosas. Yo les digo a ustedes que son como pildoritas bíblicas. Construían una torre alta y dejaban el último piso de la torre desocupado y lo construían de tal manera que entrara allí como el sol, que le diera el sol de frente. Y cuando eso estaba ya iluminado con el sol, ellos decían que era la habitación de Dios con minúscula, que ese último piso de la torre era para que habitara allí la divinidad en la que ellos creían. Entonces, como el objetivo de crear esa torre alta era para darle una habitación a su divinidad, para que allí habitara un Dios con minúscula. Entonces, por ahí va un poquito el sentido de la Torre de Babel, no para que habitara allí una divinidad, sino que ese mismo pueblo que la construyó se estaba creyendo Dios, era para habitar Él, para estar en lo más alto de la torre, lo dice el relato, para estar en lo más alto de la torre. Entonces es que ese pueblo ya quería ser como Dios. De una vez me les estoy adelantando como a la conclusión. Miren que no cambia nada, miren que todo vuelve al inicio. Ustedes son expertos y no me tengo que quedar yo resaltándolo, pero acuérdense dónde estuvo
el pecado de los primeros seres humanos, el relato del paraíso, el relato de la caída, que lo estudiamos aquí a saciedad y es, yo creo que a lo que más tiempo le hemos dedicado. Acuérdense que ese relato de la caída, el drama del paraíso, concluimos cuando los primeros seres humanos se dejaron tentar y fueron al árbol del conocimiento del bien y del mal, que lo que la serpiente les dijo es que iban a ser como dioses. El demonio los tentó para invitarlos a ser como Dios, a que ellos se creyeran Dios. En la Torre de Babel pasa exactamente lo mismo. Construir esa torre que, como los pueblos de alrededor construían para que en el último piso viviera la divinidad, pero ellos no lo hicieron para que el Dios verdadero, el único Dios, viviera allí. No, estaban pensando ellos. Recuerde que lo dice el texto, que ustedes ya lo leyeron y ahorita lo vamos a leer. Ellos querían estar en lo más alto para desde allí dominar. Aquí podríamos terminar nosotros la historia de la Torre de Babel. Yo en esta contextualización ya me les adelanté, porque lo que ese pueblo quiso fue dominar desde lo más alto, subirse a lo más alto, elevarse, para desde allí tener el dominio de todo, creerse como Dios. Si Dios desde el cielo es la autoridad, es el que gobierna, es el sumo rey, pues entonces ese pueblo quería desde lo más alto de la torre dominar todo y tener como la autoridad sobre todo. Quiso ser como Dios, pecado original. Acuérdense que todo esto que estamos estudiando es la consecuencia del pecado original. Acuérdense que Caín y Abel, acuérdense que el diluvio universal y ahora la Torre de Babel, todo esto es consecuencia de ese pecado original. Torre de Babel, querer ser Dios, querer ser como Dios, querer estar en lo más alto y dominar. Ahí nos podríamos quedar. Entonces, todo gira a través de una pregunta: ¿por qué se separaron los pueblos y por qué multiplicaron las lenguas? Eso es lo que trata de responder. Yo les dije a ustedes desde el principio de nuestro maravilloso mundo de la Biblia, por allá cuando vimos los capítulos introductorios, que los libros bíblicos hay que estudiarlos a manera de preguntas. O sea, el autor sagrado, nosotros meternos como en ese mundo del autor sagrado, el método que nosotros hacemos de lectura atenta va mezclado, no los quiero enredar hoy con esto, pero con el método que yo estudié en la universidad en Roma y en Jerusalén, que se llama el método histórico crítico, ver la historia del texto y escudriñar qué fue lo que el autor sagrado, inspirado por Dios, quiso mostrar en el texto bíblico. Eso es el método histórico crítico, devolvernos en el tiempo, como lo estamos haciendo aquí, ubicarnos en la escena, ubicarnos en los personajes, ubicarnos en los episodios y mirar cuál es la enseñanza que se quiso dar. Otra palabrita que yo ya les he enseñado mucho a ustedes: propósito editorial. Es lo mismo, propósito editorial. ¿Qué se propuso el autor sagrado? Usted siempre que llegue a un texto bíblico, fuera de los que leemos aquí en nuestro encuentro virtual, usted cuando ya se acerque a la palabra, muchos de ustedes me dicen: padre, yo ya voy más adelantico, ya me leí el Éxodo, me estoy leyendo el Levítico, padre, y estoy muy contento, entiendo más, voy subrayando, voy tomando apuntes aparte, me devuelvo, vuelvo y leo. De eso se trata. Y siempre hay que buscar el propósito editorial. Esa luz la da el Espíritu Santo. Esto no es ciencia humana, esto no es como leer un libro de X o Y materia, no, o X o Y tema. Este es historia sagrada, palabra de Dios, la hermosa y poderosa palabra de Dios, lo que Él tiene para decirnos a cada uno de nosotros. Entonces la mejor manera es iluminación del Espíritu Santo y preguntarnos nosotros, o preguntarle al Espíritu Santo qué fue lo que quiso decir el autor sagrado. Entonces, en la escena de la Torre de Babel, que son esos 9 versículos, del capítulo 11, versículos del 1 al 9, ¿por qué se separaron los pueblos y por qué se multiplicaron las lenguas? Entonces, en estos 9 versículos, divididos en 2 partes, está la respuesta a esas 2 preguntas, que es en últimas una sola pregunta: ¿por qué se separaron los pueblos y por qué dejó de ser una sola lengua?
Así como hemos dividido el drama del paraíso, así como hemos dividido el diluvio universal, miren ustedes qué es esto, es la pedagogía no mía. Yo vuelvo y se los digo, es la pedagogía de la palabra de Dios. Esto no me lo invento yo, esto ya está inventado y está aquí. Lo que yo les digo siempre, lo que el padre Guillo hace es venir, leer el texto bíblico y hacer un eco de él. Ustedes ven que aquí no hacemos otra cosa. Lo sabrosito de este encuentro es eso. Lo sabrosito de este encuentro es eso. Yo no vengo aquí ni a descrestarlos, ni a hacer cosas por ahí raras, ni a mencionarles mil cosas, no. Coger el texto bíblico y leerlo, lectura atenta, eso es lo que hacemos. Entonces estos 9 versículos los dividimos en 2 partes. La primera parte, el proyecto que tuvo ese pueblo, que fue construir la torre. En eso se van los primeros 4 versículos. Y luego del 5 al 9 está la intervención de Dios. Miren lo fácil. Usted con esa pistica, apague y vámonos si quiere. Podemos dejar este encuentro aquí en 40 minutos y apague y vámonos, porque ya les dije cómo van a ser. Los primeros 4 versículos, el proyecto de construir la torre, versículos del 5 al 9, la intervención de Dios, y basta, ahí se acaba la historia de la torre de Babel. Vamos a leer el texto aprovechando que no es muy largo y aquí venimos a leer la palabra de Dios. Vamos a leer el texto de corrido en sus 2 partes y sacamos unos ecos y unas enseñanzas muy concretas. Y ahí termina nuestra historia de la Torre de Babel. Primera parte, proyecto de construir una torre. Toda la tierra hablaba una misma lengua y usaba las mismas palabras. Redundante. Ven que la Biblia dice la enseñanza central que quiere dar siempre la va a repetir. Pues si hablaban una misma lengua, usaban las mismas palabras, no es lo mismo. Yo les invito siempre y les insisto en que seamos muy sensibles en eso. La mejor clave para leer la palabra de Dios es esa: ser sensibles a unas enseñanzas que se repiten una y otra vez. Primer versículo repite lo mismo. Toda la tierra hablaba una misma lengua y usaba las mismas palabras. Nos quiere dejar claro cómo estaba la cosa a la hora de darse el episodio de la Torre de Babel. Al emigrar los hombres desde Oriente encontraron una llanura en la región de Senaar y se establecieron allí. Entonces nos cuentan que se fueron para una llanura. Y se dijeron unos a otros, aquí empieza la historia: vamos a hacer ladrillos y a cocerlos al fuego. Emplearon ladrillos en lugar de piedras y brea en lugar de mezcla. Lo que nos quiere decir es que sigue el desarrollo. Mire que cada cosa es muy importante. Sigue el desarrollo, el progreso científico, el progreso material, el progreso en la construcción. Empezaron a innovar en materiales. Eso quiere decir que ya iba progresando mucho ese pueblo. Y dijeron, versículo 4, donde termina esta primera parte: vamos a edificar una ciudad y una torre cuya cumbre llegue hasta el cielo. Miren la motivación. Todo tiene una motivación y ahí está la clave de todo. Así nos haremos famosos y no nos dispersaremos sobre la superficie de la tierra. Nos quedamos aquí junticos y nos hacemos famosos. No vamos a construir solamente una torre, vamos a construir también una ciudad que será muy importante porque la vamos a construir con unos materiales que estamos innovando. El progreso no es para nada malo, al contrario, el progreso es muy bueno, pero teniendo una motivación buena. Todo depende de las motivaciones, hermanos y hermanas. Cuando usted, que es papá o mamá, le pregunta a su hijo: ¿usted por qué hizo eso? Ahí está la clave de todo. ¿Usted por qué hizo eso? El pecado depende de la motivación, ¿cierto? Si yo en mi mente tengo claro lo que voy a hacer y por qué lo voy a hacer, ahí está la clave de todo, o para el bien o para el mal. Entonces, de entrada, construir una ciudad bonita y fuerte y, digamos, distinta a lo que había para su tiempo, eso no es malo, eso es muy bueno. Y dentro de esa ciudad construir una torre, de entrada tampoco es malo, pero ¿cuál es la motivación? Para que nos hagamos famosos, para que desde aquí podamos dominar, para que en esta ciudad fortificada que vamos a hacer desde la torre
podamos dominar todo lo que hay alrededor, ser como Dios. No estaban contando para nada. Aquí no dice que para dar gloria al único Dios verdadero, para hacer un altar a Él. No, ahí no dice nada de eso. Para hacernos famosos, para no dispersarnos, para desde aquí mandar en el juego. Eso era lo que querían. Como decíamos por allá desde el principio, ser los dueños del balón, dominar en el juego, ser los que mandan. Esa es la primera parte. Motivación para construir la torre, hacerse famosos y dominar. Esa es la primera parte, como producto ciertamente de un progreso que iban teniendo. Intervención de Dios a partir del versículo 5. Pero el Señor bajó para ver la ciudad y la torre que los hombres estaban edificando, y se dijo: todos forman un solo pueblo y hablan una misma lengua, y este es solo el principio de sus obras. Nada de lo que se propongan resultará imposible. Esto hay que leerlo muy bien leído en el contexto. Acuérdense que aquí no somos fundamentalistas. Aquí no leemos 3 o 4 palabras de la Biblia y las separamos del resto. Si usted lee solo este pedacito, suena como a que, ay, Dios no quiere que sigan progresando. No, Dios lo que quiere es el progreso. Y Dios quiere que echemos siempre para adelante y que estemos mejor. Somos sus hijos consentidos. Y cuando un papá tiene a sus hijos consentidos, pues quiere siempre lo mejor para ellos, pero quiere que vivan en medio de la bondad y que su motivación principal sea honrarlo y glorificarlo a Él, y que todo lo que hagan sea con ese fin, honrarlo y glorificarlo a Él. Pero Dios dice, bueno, pues si construyeron esa torre buscando ser como Dios, pues de aquí para adelante, ¿qué puede pasar? Todo lo que se propongan hacer va a ir en ese sentido, y yo no se los voy a permitir, porque somos criaturas. Acuérdense del paraíso. Todo esto es la misma enseñanza, todo es la misma enseñanza. Acuérdense del paraíso, hagan aquí lo que quieran, disfruten de todos, hagan el buen uso de todos estos árboles que puse a su alrededor, pero, hay un pero, porque vamos a obedecer, porque entendemos que tenemos un límite, porque entendemos que el que manda en el juego es Dios, no nosotros. Aquí es exactamente lo mismo. Dios los deja que construyan la ciudad, Dios los deja que construyan la torre, pero después dice, bueno, pero entonces estos, ¿hasta dónde van a llegar si quieren estar por encima de lo que yo soy como Dios? Si quieren ellos ser como dioses, eso es lo que no se puede. Voy a bajar a confundir su idioma, para que no se entiendan más unos con otros. Porque hasta dónde van a llegar con esa ambición, con esa soberbia, con esa prepotencia y con ese querer ser como Dios. De este modo el Señor los dispersó de allí por toda la tierra y dejaron de construir la ciudad. Por eso se llamó Babel, que significa confusión. Yo ya se los había dicho que significa confusión, pero bueno, voy a leer al pie de la letra. Por eso se llamó Babel, porque allí confundió el Señor la lengua de todos los habitantes de la tierra, y desde allí los dispersó por toda la superficie. Babel significa eso. En la lengua original de la Biblia, Babel significa confusión, significa dispersión. Miren lo sabrosito que es leer la Biblia así. Ya hemos leído los 9 versículos, 1 a 4 proyecto de construir la torre, 5 a 9 intervención de Dios. Ya, aquí podemos terminar si quieren. 1 a 4, una motivación de fondo: ser como Dios, estar arriba, estar por encima, dominarlo todo. Intervención de Dios: baja, se da cuenta de lo que está pasando, conoce el corazón del ser humano y conoce sus motivaciones, y entonces lo que hace es bajar, confundir y dispersar para que no puedan llevar a cabo su proyecto, que es perverso, que es malo, que es no para el bien sino para el mal. Dios siempre interviene. Diluvio universal, intervino, mandó el diluvio, pero antes le dio una orden muy clara a Noé, lo escogió como el justo de su tiempo, le dio una orden muy clara para que se pudiera salvaguardar la especie y las especies, humana y animales, y entonces así un volver a comenzar. Como todo estaba llevado por el pecado, hubo una intervención de Dios para volver a comenzar. Torre de Babel,
como estaba metido el pecado ahí, de prepotencia, de soberbia, de querer ser como Dios, de querer dominarlo todo, Él intervino y dispersó para que pudiera calmarse ese pueblo y entender que por encima es Dios. Todo esto que ya leímos y que hemos dicho, entonces lo vamos a sintetizar en estos 10, 15 minuticos, y ahí terminamos nuestra enseñanza de hoy. Entonces ya lo dijimos, ahora vamos a sintetizarlo en las diapositivas. La humanidad surgida de la descendencia de Noé formaba un único pueblo con una sola lengua. La ciudad se llamaba Babel porque procede del término Balal, que significa confundir o dispersar. Eso es lo que había para el momento. La historia de una nueva rebelión de la humanidad contra Dios, consecuencia del pecado, Caín y Abel, diluvio universal, Torre de Babel. Hubo más consecuencias del pecado, pero la Biblia, el libro del Génesis, nos deja como unos momentos, unas escenas centrales para darnos la enseñanza. Así es todo lo que vamos a estudiar en la Biblia. No es que sea lo único que ocurrió en el tiempo, obviamente ocurrieron muchas más cosas, pero queda allí lo que verdaderamente es importante para el mensaje que se quiere transmitir. En la Torre de Babel entonces tenemos una nueva rebelión de la humanidad contra Dios, ya lo dijimos, motivada por la soberbia de querer estar por encima de los demás y dominar todo. Esa era la rebelión. La rebelión consistió, lo decimos por enésima vez, querer ser como Dios, querer dominarlo todo, afán de soberbia, de prepotencia, de sobresalir. Y al querer el ser humano ser como Dios, entonces viene toda esa situación y viene toda esa realidad, una motivación de fondo que no estaba bien. ¿Cuál es el pecado entonces así como sabemos cuál es el pecado en Caín y Abel, sabemos cuál es el pecado en el diluvio, cuál es el pecado en la Torre de Babel? Soberbia, querer ser como Dios. Esto es lo más importante de lo que hemos dicho hasta ahora. Consecuencia de ese pecado, siempre el pecado va a tener una motivación y va a tener una consecuencia. Hermanos y hermanas, este curso bíblico, el maravilloso mundo de la Biblia, más que unas enseñanzas científicas, yo siempre se los voy a decir, es para nuestra vida. Esto es un largo retiro espiritual, acuérdense. Cuando usted va a un retiro espiritual, en un día le dan 3 prédicas, 4 prédicas, en 2 días le dan 5 o 6 enseñanzas. Pues nosotros aquí tenemos nuestra prédica cada 8 días. Si ustedes me lo preguntan a mí, yo lo tomo de esa manera. Yo oro mucho para este curso bíblico, quiero que lo sepan, ante el Santísimo. Este material es producto de oración ante el Santísimo con la palabra de Dios, y oro por todos ustedes. Cuando se los digo no es cuento, es en serio. Las intenciones de todos ustedes están sobre el altar de nuestro templo parroquial. Siempre están ahí las intenciones de todos ustedes. Y todo esto es fruto de la oración. Y oro por ustedes, como sé que ustedes oran por mí, estamos en comunión de oración. Y lo que hacemos aquí, miren que siempre pedimos primero la fuerza del Espíritu Santo en nuestra oración, porque lo que nos interesa es que quede una enseñanza cada 8 días. Toda esta homilía que les acabo de echar para decir que no ha cambiado nada. Hoy es lo mismo. Hoy nuestras acciones tienen una motivación. Si nuestras acciones son buenas es porque la motivación es buena. Si nuestras acciones lamentablemente muchas veces son malas, es porque hay una motivación mala de fondo. Pero también es lo mismo con la consecuencia. Todo tiene una consecuencia. Nuestro pecado hoy tiene una consecuencia. No es un castigo de Dios, pero sí hay una consecuencia. Si actuamos bien, viene la bendición, pero si no actuamos bien, pues va a venir una consecuencia también negativa. Lo repito y no me cansaré de repetirlo. No como castigo de Dios, pero sí como lo que nosotros mismos vamos buscando. Consecuencia del pecado, pues Dios rechaza la ambición de aquel proyecto, Dios dispersa el proyecto, confunde las lenguas para que no logren su objetivo, porque esa era una unión para algo malo,
que era dominar, que era por estar por encima de, que era como llevar hacia adelante todo un camino de soberbia y de orgullo. Ahí está el resumen de la Torre de Babel. Enseñanza central de la Torre de Babel. Este relato nos quiere mostrar la tendencia del ser humano desde los inicios a encerrarse en el egoísmo, en la división, querer estar por encima de los demás, querer dominar. Dios impedirá tal anhelo en el ser humano de construir un mundo que sea salido de sus designios. Esta diapositiva es la más importante de esta noche. Si ustedes me preguntan, yo siempre les digo a ustedes dónde me gusta llamar más la atención. Si me lo preguntan, esta noche donde más quiero llamar la atención es aquí donde estamos. A usted a lo mejor se le va a olvidar que está dividido en dos partes, del 1 al 4 y del 5 al 9, lo importante de cada parte, listo. Son enseñanzas un poquito técnicas para aprender el método de lectura atenta de la Biblia, pero lo que más nos interesa a nosotros siempre, en cada encuentro, va a ser la enseñanza, siempre la enseñanza, es lo más importante. Este es un estudio bíblico centrado en la enseñanza, en lo espiritual. A mí no me interesa que ustedes sean científicos de la Biblia, a mí me interesa que sean muy sensibles al mensaje que hay en la palabra de Dios. Que usted me diga, mi padre, entonces yo ya me fui por allá al Nuevo Testamento y leí un pedacito de la carta a los Corintios de San Pablo, 1 Corintios, leí 10 versiculitos y saqué una enseñanza de ahí para mi vida, para mi proceso de fe, para mi camino espiritual. Eso es lo que a mí me interesa. Entonces siempre la enseñanza. ¿Qué nos enseña la Torre de Babel? Nos enseña que el ser humano desde el comienzo ha sido egoísta y ha sido soberbio y ha querido estar por encima de los demás. ¿Ha cambiado algo, muchachos y muchachas? ¿Ha cambiado algo? No ha cambiado nada, pero ahí está Dios siempre para desbaratar esos planes cuando son construidos a partir de lo contrario a las virtudes. Cuando nosotros construimos nuestros planes en torno a las virtudes, a la bondad, a la sinceridad, a la honestidad, a la caridad, a querer ayudar a los demás, a andar siempre con la verdad, ahí va a estar Dios echándonos para adelante. Ahí no nos va a dispersar, ni nos va a dividir, ni nos va a desbaratar. Todo lo contrario. Cuando las cosas son en el proyecto de Dios y puestas en las manos de Dios, no les estoy diciendo nada que ustedes no sepan. Estamos aterrizando esta palabra al mundo nuestro hoy. Cuando todo es hecho para el bien, Dios se mete ahí, pero se mete es para empujarnos hacia adelante, para ayudarnos a sacar adelante nuestros proyectos. Lo dice la misma palabra, la hermosa, bella, la poderosa palabra, nos lo dice. Nuestros proyectos nos los realiza Dios, todos nuestros proyectos nos los realizas tú, dice muy bellamente la palabra de Dios, dirigiéndose a Él. Pero cuando son proyectos de soberbia, de orgullo, de prepotencia, de egoísmo, de querer estar por encima de, o de creernos como Dios, hoy todavía eso pasa, lo hemos ya reflexionado y lo hemos meditado. ¿Cuántas veces hoy en día el ser humano también quiere ser como Dios? Pontificar qué es lo bueno, pontificar qué es lo que conviene o qué es lo que no conviene, y eso no nos toca definitiva y absolutamente a nosotros, le toca a Dios. Cuando las cosas son para mal, Dios se encargará de desbaratarlas. Fin. Torre de Babel, cuando estos proyectos no son para bien, Dios solito los desbarata, eso se desbarata. Muy bien. Así terminamos la primera parte, aleluya, del libro del Génesis, los primeros 11 capítulos, todo lo referente a la historia de los orígenes, a la historia primitiva. Entonces, sintetizando muy brevemente, ahí lo tienen ustedes. Hemos hablado en la historia primitiva, en la historia de los orígenes, de creación del mundo y del ser humano, pecado original y sus consecuencias, misericordia de Dios y nueva creación. En eso nos hemos entretenido en estos encuentros. Si quitamos la presentación y unos 2 encuentros introductorios, póngale que 11, 12 capítulos, 12 encuentros, hemos reflexionado sobre esta realidad. Creación del mundo, todo lo que hay alrededor y el ser humano. Pecado original y sus consecuencias, misericordia de Dios
y una nueva creación. En estos temas ustedes son doctorados, son expertos, diplomados, licenciados, ya mejor dicho, de aquí para adelante lo que viene es una maravilla porque tenemos una base muy bien fundada. Espero pues que haya quedado muy claro, pues hay muchas preguntas, ustedes me las escriben, hay mucho más por decir, nos podríamos quedar aquí un año si quieren, se los prometo, nos podríamos quedar un año con un encuentro semanal, solo en los primeros 11 capítulos del libro del Génesis. Algunos, padre, ¿y por qué se saltó tal pedacito? De pronto los malacostumbré a que íbamos ahí más o menos en orden, pero no podemos ver todo, queridos hermanos, no podemos ver todo porque ahí sí no nos va a alcanzar la vida. Entonces necesitamos al menos hacer una lectura atenta de partes muy importantes de la poderosa palabra de Dios, como lo seguiremos haciendo de aquí en adelante. A partir del capítulo 12, entonces nos vamos a meter en la historia patriarcal y la formación del pueblo elegido. Cuando yo les presenté el libro del Génesis, les dije, el libro del Génesis nos habla creación del mundo, creación del ser humano y creación o conformación del pueblo de Dios. Esa tercera nos falta y es la que vamos a ver en la historia patriarcal. Toda la historia patriarcal va a girar en torno a la formación del pueblo de Dios. En eso va a girar la historia patriarcal. Para poder hablar de la esclavitud del pueblo en Egipto, para poder hablar del camino del desierto, para poder hablar de la alianza en el Sinaí, para poder hablar de la entrada a la tierra prometida, pues primero ese pueblo tuvo que ser formado, tuvo que conformarse, y ahí es donde entra en escena Abraham, que ustedes ya también han leído mucho de Abraham y de Abraham, en las tareitas, ahí es donde entra en escena Abraham, que es llamado por Dios para que vaya a conformar ese pueblo. Eso lo veremos en nuestro próximo capítulo. Ejercicio personal, tareita, el capítulo 42 del libro del Génesis. Seguimos con la historia de José. Capítulo 42 del libro del Génesis. Primera pregunta: cuando los hermanos de José fueron a Egipto a comprar trigo, ¿quién estaba gobernando el país? Interesante, ya ustedes saben la respuesta. ¿Qué prueba les puso José a sus hermanos? Es que es muy interesante cuando esto se lee así. Es que es muy, ya quisiera yo ponerme a hablarles de esto, pero va a ser en un próximo encuentro. ¿Cuál fue el gesto de amor que realizó José con ellos, con sus hermanos? Tuvo un gesto de amor. Entonces les puso una prueba, pero tuvo un gesto de amor. Los que no fueron capaces de parar, sino que siguieron leyendo toda la historia porque estaba muy interesante, ya se saben estas respuestas, allá las deben estar diciendo. Entonces, ¿quién gobernaba el país cuando fueron a buscar trigo en esa media carestía tan tremenda que había? José les puso una prueba, él ya sabía que eran sus hermanos, se hizo el que no sabía, todo eso que ustedes ya leyeron o lo van a leer, les puso una prueba. Y al final un gesto de amor muy bonito. ¿Cuál fue ese gesto de amor? Listo, esa es la tareita. Invitación muy importante. Este viernes próximo, si Dios quiere, que es 13 de noviembre, iniciamos la preparación para nuestras fiestas patronales. Nuestra parroquia, como ustedes saben muy bien, tiene el patronazgo de Cristo Rey, Jesucristo Rey del universo. Es una maravilla, a mí me encanta, porque es la fiesta litúrgica con la que se cierra el año litúrgico precisamente. Ahí se termina el año litúrgico y a los 8 días empezamos la preparación para la Navidad. Sí, aunque esto no parezca este año tan raro y tan excepcional, pero ya lo que viene es a partir del finales de noviembre, la preparación para la Navidad, lo que llamamos el tiempo de Adviento. Después vamos a ir mirando hasta dónde tenemos nuestros encuentros, eso también me lo han ido preguntando ya. Hay que hacer un break en diciembre porque, por ejemplo, creo, no estoy seguro, de pronto estoy aquí equivocado, pero creo que como yo miré el calendario, el 7 de diciembre es un lunes, entonces el día de las velitas aquí en nuestro país y en casi todas partes del mundo, desde donde siguen este curso. Entonces es una noche que estamos reunidos en familia, haciéndole un homenaje a la Virgen, todo esto. Luego ya vienen vísperas de empezar las novenas de Navidad. Bueno, ahí vamos a ir mirando hasta dónde vamos con nuestro encuentro, pero lo que sí es muy claro es que haremos un pare, unas vacaciones, pero luego el año entrante, si Dios nos tiene vivos, con salud y con todas las posibilidades, retomaremos. Pero entonces vamos a empezar la preparación este viernes para nuestras
fiestas patronales. En el próximo encuentro les voy a sintetizar un poquito el programa que vamos a realizar, porque también todo lo vamos a hacer virtual, pues en este momento que la presencia física a veces se vuelve tan difícil por todo esto de los protocolos y nos tenemos que cuidar. Estamos en una época de pico en la que nos tenemos que cuidar mucho y ser responsables y aprovechar todo esto de la virtualidad. Todos los días vamos a tener, yo soy un enamorado, mis dos grandes amores, como tienen que ser para todos nosotros, las personas de fe católica, mis dos grandes amores son la poderosa palabra, hermosa, que la amo, y el Santísimo Sacramento, que es la misma realidad. Para mí la adoración eucarística, muchos de ustedes nos acompañan en la hora santa y saben lo que significa esa adoración eucarística, encontrarnos con el amado, con el hermoso, con el precioso, con el Rey de Reyes. Entonces todos los días de la preparación va a ir desde el 13, el próximo viernes, y la fiesta principal es el domingo 22, que es el día litúrgico de la solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo. Entonces dentro de 8 días les hablaré un poquito más de todo esto. Ya dentro de 8 días habremos iniciado las fiestas y les traeré sintetizado como los eventos más importantes. Les adelanto que todos los días, media hora antes de la primera Eucaristía, es decir, a las 7 de la mañana, tendremos media horita de adoración eucarística, de exposición del Santísimo Sacramento, porque celebrar a Jesucristo, Rey del Universo, es celebrar a Jesús Eucaristía. Y en la tarde, a las 5:15 de la tarde, hacemos la novena Cristo Rey y el rezo del Santo Rosario, pero hay otra serie de actividades. Una de ellas es esta que tienen ahí en la diapositiva. El próximo lunes tenemos nuestro encuentro absolutamente normal, a la misma hora, por nuestro canal de YouTube, por donde estamos conectados en este momento, con el Padre Guillo. Tendremos nuestra hora de estudio de la poderosa palabra de Dios, pero haremos un alto en el camino. Por eso me interesaba terminar hoy la historia primitiva, porque vamos a hacer un alto en el camino el próximo lunes para hacer una meditación hermosa del Nuevo Testamento. Precisamente Jesucristo, así la he titulado, ya está preparadita, y la he titulado con mucho amor, la he preparado, y se llama Jesucristo, Rey de la Misericordia. Lo que vamos a meditar es la escena en el Calvario de Jesús con los malhechores a su lado, cuando le promete el paraíso a un malhechor arrepentido. A mí no me gusta llamarlo el buen ladrón, porque es que ladrones buenos no hay. Cuando él se volvió bueno ya no era ladrón. Es más, vamos a meditar dentro de 8 días que no era ladrón. Ahí nunca dice el texto bíblico en San Lucas que era un ladrón, dice que era un malhechor. No necesariamente era un ladrón. Todo eso lo vamos a meditar dentro de 8 días. Miren que ya empecé a darles el tema, la enseñanza. No, lo vamos a ver dentro de 8 días, pero creo que ya los dejé motivados. Entonces, nos reunimos normal dentro de 8 días. Nuestro tema del maravilloso mundo de la Biblia no va a ser comenzar la historia patriarcal, sino que vamos a hacer una meditación a propósito de las fiestas patronales de nuestra parroquia de Cristo Rey, Jesucristo Rey de la Misericordia, basado en la escena de San Lucas, capítulo 23, versículos 35 a 43, lo que pasó allá en el monte Calvario con los 2 malhechores. Como ustedes están tan enchufados, tan motivados, tan sintonizados, escriban ahí la cita y léanse el texto. Para el próximo lunes ténganlo leidito, Lucas 23, 35 a 43, y vamos a hacer una meditación muy bonita en una horita al respecto. Los espero. No es que no vaya a haber encuentro, hay encuentro, es todo de la poderosa palabra de Dios, pero vamos a hacer un salto al Nuevo Testamento para aprovechar el entorno de nuestra fiesta patronal, que es de Cristo Rey. También para darles una degustación de cómo vamos a estudiar el Nuevo Testamento. Así vamos a estudiar el Nuevo Testamento, como se van a dar cuenta dentro de 8 días, con ese mismo método. Gracias por escuchar cada día el mensaje de la poderosa palabra de Dios. Estamos muy contentos con todas las personas que cada día, en cualquier momento, recuerden que desde la noche anterior está montada en nuestro canal de YouTube. Esta noche ya encuentran la de mañana martes y así sucesivamente. Esos 5, 6, 7 minuticos máximo en los que leemos el Evangelio del día
y hacemos una breve meditación. Siempre ahí los espero pues conectados. Síganse suscribiendo a nuestro canal, inviten a las demás personas, transmiten esta enseñanza, ustedes denle en suscribirse, pero también transmitan el link para que muchas personitas más puedan enriquecerse con esto que hacemos con tanto amor y tanta sencillez. Muchas gracias. Hoy nuevamente se nos fue el tiempo muy rápido, los queremos mucho. Yo estoy feliz, como se nota, mi salud va muy bien, me lo preguntan mucho, yo creo que también se nota, gracias a Dios. La oración de todos ustedes ha permitido que el buen Dios ponga su mano sobre mí. Soy un milagro patente, ustedes lo saben. Un día me dedicaré a contarles, también eso lo he querido hacer. De pronto en diciembre voy a dedicar a dar un poquito todo el testimonio de lo que ha sido mi situación de salud, cómo empezó todo, cómo ha caminado, cómo vamos en este momento. Yo quiero hablarles de eso un día. Me pongo hasta sentimental porque ha sido una historia de amor, una historia de misericordia de nuestro Dios. Muchos de ustedes han tenido que ver directamente en este proceso y todos han tenido que ver porque han orado mucho por mí. El Señor los bendiga mucho. A mí solo me queda responderles con oración, con mucho amor, y pues lo poco que en el camino de este sacerdocio he ido aprendiendo también transmitírselos. Bueno, esto hoy se puso sentimental, entonces paramos ahí. Los quiero mucho y les envío muchas bendiciones y muchísimas gracias por estar ahí, por su dedicación, por su constancia, por su perseverancia. Decir que llevamos 15 encuentros y que cada vez va aumentando el número de personas que los ven es puro don de Dios y pura generosidad de ustedes. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. El Señor los bendiga abundantemente. Recuerden nuestro encuentro dentro de 8 días para meditar a Jesucristo, Rey de la Misericordia, y a partir de este viernes empezamos entonces la preparación para nuestras fiestas patronales. Ya les iremos contando. Mil bendiciones para todos y recuerden que en el altar de nuestra parroquia están puestas todas sus intenciones.